Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Siempre hay historias tristes, pero esta alisten el corazón. John Freddy Rodríguez acababa de cumplir 31 años y tenía una carrera brillante en la Policía Nacional con 15 felicitaciones y 4 condecoraciones en su hoja de vida. Un pelado responsable, dedicado y el orgullo de sus papás. Pero el 28 de junio del 2023 en Bogotá, un encapuchado le tiró una papa bomba que lo dejó en un limbo del que no ha podido salir. Le explotó en la cara a él y de paso destruyó la vida de toda la familia. Este es el testimonio de una monja que ya tiene 88 años y que lleva prácticamente toda su vida en lo más profundo del Chocó. No es una monja cualquiera, con un temperamento de Padre y Señor mío. Por su gran sabiduría ancestral es desde hace tiempos la enfermera del río San Juan. Este es el pequeño hospital de guerra que levantó con sus propias manos y el poder de sus plegarias sanadoras. A mucha gente le cuesta encontrar un lugar en el mundo, pero para las personas trans y no binarias todo es mucho más difícil. Deben luchar contra lo que la sociedad espera de ellas o de ellos y con el sexo que la ruleta de la biología les asignó al nacer. Las hermanas Espinosa tuvieron otro golpe de suerte. Se tienen la una a la otra para acompañarse en su destino. Empecemos. John Freddy Rodríguez era uno de los jóvenes miembros del SMAD cuando en el 2023 en la Universidad Nacional celebraban el Día del Estudiante Caído con manifestaciones y protestas. Este pelao, que llegó con su uniforme de protección, que no le sirvió para nada, cuando una papa bomba le explotó encima y esa papa también le destrozó la vida a sus padres, que tuvieron que entregar sus vidas para poder cuidarlo. Eduardo Contreras los visitó en su casa y hay que agarrarse fuerte para poderlos escuchar. Muchas veces he soñado viendo a mi hijo levantarse de esa cama, estar en familia con nosotros como lo hacíamos. Cada vez que tenía la oportunidad de ir a Ciénega, él siempre antes de salir, porque le gustaba salir a divertirse con sus amigos, con sus amigas. John Freddy Rodríguez Sandoval tiene 33 años y siempre soñó con ser policía. Mide 1,75 y pesa 65 kilos. Ama el mote de queso y a su pueblo, Ciénaga Magdalena. Hace 2 años y 3 meses no puede hablar, moverse o comer. Su vida quedó en pausa, en el limbo. Era patrullero en el entonces llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAT. Son como una familia, son demasiado unidos, de eso lo hemos visto, el compañerismo que hay, la amistad que hay con ese grupo. Y él siempre nos comentaba acerca de eso, los riesgos que trae estar en esa área. Es muy difícil porque uno siempre como padre vive con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano y temiendo que el sonido del teléfono pudiera ser presagio de malas noticias. Así vivían Freddy Rodríguez y Piedad Sandoval, los padres de John Freddy. Varias veces que me llamaron, indicándome que si yo era el papá de él, mi corazón se me salía porque yo siempre me imaginaba lo peor. John vivía en Bogotá, sus papás y hermanos, a 1000 kilómetros de distancia en Ciénaga Magdalena. Llevaba 8 años en la policía y nunca en todo ese tiempo dejó de hablar cada día con su familia. Sí, nos comunicábamos con él casi que a diario. Y tengo en mi mente todavía la frase con que siempre terminaba, la cual tengo la esperanza de volver a escucharla. Y es decir, Padre, los amo. Ese 28 de junio de 2023, los gases lacrimógenos se mezclaban con los gritos en medio de las protestas en la Universidad Nacional en el Día del Estudiante Caído. John Freddy y sus compañeros estaban formados frente a la puerta de la calle 26 y avanzaron hacia la universidad. A las 11:28 de la mañana, una papa bomba arrojada por un encapuchado desde el interior de la Nacional explotó en su rostro. A las 2 de la tarde, en su casa en Ciénaga, los Rodríguez recibieron la llamada que más temían.
Yo estaba en la cocina y yo vi la noticia. Yo nada más alcanzo a escuchar es disturbio en la Universidad Nacional y un patrullero herido y se fue la luz. Se fue la luz, no alcancé a ver toda la noticia. La historia clínica en que él se encuentra es una persona sin conciencia. La situación de John era crítica. Tuvo 3 paros respiratorios y estuvo 7 minutos sin signos vitales. El resumen de la historia clínica, según reposa, dice que llegó a las 11:35 de la mañana. Fue llevado por un compañero. Creo que tengo entendido fue el que le dio los primeros auxilios. Tiene respiración agónica, cianosis peribucal y sin signos vitales. Sin signos vitales, exactamente. Los médicos en el hospital de la policía lograron reanimarlo, pero tenía un trauma cráneoencefálico severo, el pulmón derecho colapsado por la explosión, fracturas en la región cervical y lesiones en la mandíbula y tejidos blandos. ¿Qué les dijeron los médicos en ese momento? Estaba en la unidad de cuidados intensivos. El médico que me recibe me dice, ahí está tu hijo. Voy a ser sincero, tu hijo puede morir, pero ten esperanza, así me dijo, ten esperanza. Tu hijo está joven, él puede salir adelante. Nadie sabe de dónde viene el término papa bomba. Se trata de un artefacto explosivo improvisado en el que sustancias químicas se esparcen sobre un papel aluminio. Usualmente ponen una piedra en su interior y la envuelven. El poder explosivo es devastador. Su cara era sumamente inflamada. Ver a mi hijo así me causó mucho dolor. Es que te duermas, es que te despiertes. Y lo que hice fue clamar y hablarle desde un comienzo. Y no me he cansado de hacerlo, ni lo voy a hacer. John estuvo en coma 22 días luchando por su vida. Para permitirle respirar, los médicos le hicieron una traqueotomía, una gastrostomía para alimentarse. Su cerebro quedó seriamente dañado por la explosión. El diagnóstico fue encefalopatía hipóxico-isquémica severa. Yo te bravo, mi amor, no te bravo. La neurocirujana me dijo que mi hijo tenía 3 partes del cerebro totalmente dañadas. Sin actividad, sí, sin actividad, que la otra se iba a dañar totalmente por inactividad de las otras 3 y que mi hijo en cualquier momento pues podía quedar en estado vegetativo, o sea, como te digo. Si hubo ese estado vegetativo, hubo milagros, porque ahí está mi hijo, no está en estado vegetal. 1 año y 11 meses después de su ingreso al hospital de la policía, John Freddy pudo volver junto a su familia. Los Rodríguez tuvieron que vender su casa para sostenerse durante todo ese tiempo. Ambos padres dejaron sus trabajos para dedicarse a su hijo. ¿Por qué mi niño? Siempre fue un niño consentido. Estando pequeño sufrió mucho con enfermedades. Según el médico, era un niño atópico, todo le daba alergia. Entonces nosotros pues siempre lo protegíamos y siempre fue niño, hasta actualmente, como te digo, siempre le decimos niño. Pues yo trabajando, mi esposo trabajando, nos tocó dejar todo, nos tocó dejar la casa, nos tocó vender la casa, nos tocó dejar toda nuestra vida allá en Ciénega. Voy a salir con tu mamá hoy, ya regresamos. Besos. Freddy y Piedad viven junto a sus hijos en este apartamento de 2 habitaciones que les prestó la Policía Nacional por 2 años. Estamos en el barrio Puerto Rico, en Bogotá, en la localidad Rafael Uribe. ¿Ustedes duermen acá al lado todas las noches? Sí, todas las noches. O sea, ninguno de ustedes se separa, no. 24 horas al día están con él. 24/7, sí. Siempre permanecemos constantemente con él acá. ¿Cómo es una jornada de ustedes hoy? Empezando a primera hora ejercitándolo, dándole el alimento. Me toca bañarlo, obviamente, pero sí de permanecer con mi hijo entre duchándolo y haciéndole la primera terapia 3 y 4 horas. ¿Le lava los dientes? Sí, desde cepillarle sus dientes, masajearle su cabeza, cuidarle su cabellera. Siempre fue, como te digo, muy vanidoso. No lo desamparan ni de día ni de noche. Diseñaron un plan de alimentación que siguen al pie de la letra, licuando la comida que más le gusta para complementar las proteínas en polvo con las que lo nutren. Le hacen ejercicios para que no pierda movilidad. Cuidan a su hijo con la devoción que solo un padre puede tener. El Señor le ha dado una sabiduría para cuidar a nuestro hijo. Él siempre es el que está haciéndole los masajes, él es el que está los batidos, la nutrición. O sea, él está pendiente de todo. Y el amor que es lo más importante. El amor que tenemos hacia nuestro hijo. Eso nos hace
ser más llevadero. Aunque la ciencia no les dé ninguna esperanza de recuperación, ellos siguen aferrados a la fe y a un milagro. La ciencia o los médicos nos quieren seguir vendiendo el mismo panorama de que mi hijo está en estado sin conciencia. Eso no es 100% real porque vemos que mi hijo, John Freddy, mi niño, como le digo yo, vemos que nos entiende algunas cosas, no todas. Vemos que nos obedece algunas cosas, no todas como yo quisiera, pero sí lo hace de alguna manera. ¿Cómo es esa comunicación entre ustedes? Cuando queremos que él nos dé un sí, lo que hace es que mantiene los ojos cerrados. Él pestañea mucho, pero cuando queremos un sí, mantiene sus ojos cerrados. Eso lo asumimos como un sí. Eso lo vemos nosotros. Obviamente la ciencia, los médicos nos dicen que no, que es lo que nosotros queremos ver. Verlo hablar, comer por su propia boca, ese es mi sueño, verlo. Quisiera que el Señor me lo levantara de uno, pero yo sé que no es en el tiempo de nosotros, sino es el tiempo de Dios. Pero quisiera verlo comer, decir, mami, me duele esto, mami, acomódame. Más fácil que él pueda expresar. El 6 de julio de 2023, Diego Fernando Perilla Carvajal, alias Pirulo, de 18 años, fue capturado en un apartamento en Kennedy. No estudiaba en la Universidad Nacional. Estuvo allí solo para construir y arrojar artefactos explosivos a la policía, según la Fiscalía General de la Nación. Fue condenado por tentativa de homicidio a 10 años y 6 meses de prisión. No me han llegado los cargos. Eso no deberían de hacerlo. Un ser humano, y no lo digo por mi hijo, ningún ser humano se merece eso. Ninguno de las fuerzas públicas, policía, militares o las demás no se merecen. Ellos están luchando. Mi hijo, ese era un trabajo para él. Claro. Él estaba cumpliendo con su deber. Él no lo hacía por gusto. Y a nosotros nos dañó la vida por completo. Como el papá dice que le duele ver a su hijo en una cárcel. Y yo le dije en una audiencia, si a usted le duele ver a su hijo, ¿qué se deja para nosotros? Que su hijo sale a los 28 años, jovencito sale. Pero el mío, que no come, que no habla, que no puede caminar, que no se puede valer por sí mismo. El agresor nunca les ha dado una explicación. No ha dicho ni una palabra sobre lo que sucedió en esta puerta de la Universidad Nacional. A Freddy solo le quedan conjeturas y preguntas sin respuesta. ¿Qué fue lo que mi hijo pensó en esos instantes? Y no se me quita de mi cabeza, obviamente, que primeramente fue en su mamá, seguidamente yo y sus hermanos. Eso fue las imágenes que mi hijo tuvo en su mente en esos momentos. Violencia que acaba familias. Sí, que acaba familias y que nosotros los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de pensar, de reaccionar. Y tenemos que parar de odiarnos, de hacer esas cosas. Eso no nos lleva a ningún lugar, a ningún sitio, pues obviamente nos va a llegar tanta violencia. Diego Fernando Perilla también fue condenado a pagar una indemnización a la familia del patrullero John Freddy Rodríguez. Acerca de la indemnización, el papá obviamente dice que no, que el que tiene que pagar es él y como él no tiene ningún tipo de bienes, eso está en veremos. Ahora hay que esperar cuál y qué es lo que dice el juez, que lo he visto sinceramente, lo he visto más de allá que para acá. El plazo para entregar el apartamento donde viven vence el 14 de noviembre. Esperan poder usar la pensión de invalidez de John Freddy para sostenerse de aquí en adelante. ¿A dónde se van a ir ahora? ¿Cuál es la idea que han pensado? Buscando una casa que sea adecuada para mi hijo, o sea, que sea la mejor. ¿En qué sector de Bogotá? Estamos apuntando hacia Álamos, Florida Blanca, hacia esos lados, en Gativá. ¿Hasta cuándo va a hacer usted esto por su hijo? Hasta siempre, hasta obtener alguna victoria de mi hijo. Si me toca sacarlo de este país, lo voy a sacar. Este era John Freddy unos meses antes de la tragedia. Los Rodríguez no pierden las esperanzas y sueñan verlo así. Harán todo por él, hasta el último suspiro. Dicen que hay realidades para las que no existen palabras. Uno entiende el sentido de esa frase al compartir con esta pareja. Su amor infinito ante la tragedia. Como dice Freddy, ojalá nadie tenga que pasar por algo así nunca más en este país.
tremendo. Este ha sido un trimestre mortal para la fuerza pública. De los últimos 7 años, entre enero y marzo, fueron asesinados 41 miembros del Ejército y la Policía Nacional. La cifra es la más alta desde el 2018. Es que se necesita mucho coraje, Dios mío, para servir en las fuerzas. Los espero después de comerciales. Les va la madre, pero no es un madrazo, no es un insulto, al contrario. La fuerza como de ciclón de una religiosa que cura los dolores del Chocó. Ya nos vemos. La Madre Carmen es como una leyenda viva. Dejó todas las comunidades que existen y se entregó en cuerpo y alma a las comunidades más necesitadas en una misión imposible. Esta monja lleva más de medio siglo lidiando con la guerra y haciendo lo que debería hacer el Estado: curar enfermos, rescatar heridos de lado y lado, sacar muelas y hasta esquivar serpientes. José Monsalve pasó por su hospital de guerra en lo más profundo del Chocó. Ahora sí, les va la madre, y no es un insulto. Ellos vienen como los gran jajá y uno si le muestra miedo, puede mostrar miedo, ¿no? Y entonces yo como hago de cuenta que son unos angelitos que cayeron del cielo. Yo les digo, hermano, ¿cómo está? Y cuente, pues, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Ya se desmontan ellos. Esos tipos a quienes dice jamás mostrar miedo son nada menos que los cabecillas de los grupos armados de todos los pelambres. Los enfrenta, pero en realidad con pánico contenido. Y a usted no le da pena decir que mató una viejita desarmada, pero hágale, porque es de gusto. Pero con el corazón yo decía, Jesús, confío en ti. Allá no me da miedo. Cuando estoy en la cama o en la pieza, digo, ay. ¿Le da miedo? Pero ya pasó. Es la Madre Carmen y quien quiera conocerla tiene que internarse en el Chocó Profundo, donde ella lleva casi 70 años, no solo como enfermera de guerra, sino como única esperanza en estos territorios sin aspirinas, ni Dios ni ley. ¿Cuántos años tenía cuando vino por primera vez acá? Como 18. ¿Y cuántos años tiene, madre? 88. Casi nada, 88 y contando. Estamos en Noanamá, un pueblo perdido de tejas de lata al margen derecho del río San Juan. Antiguamente nos ayudaba el obispo, pero ahora el obispo y ahora como que es más pobre que una rata, entonces no nos ayuda. Acá no hay autoridad civil, ni señal de internet, ni siquiera un puesto de salud. Pero por todo este inmenso litoral, tanto los buenos como los malos saben quién es ella. ¿Usted hace cuánto es religiosa? Ay, qué bruto. Pues como uno está en la etapa de formación, en Medellín, ahí en Belencito, yo estaba estudiando primero en el Cuchillón y cuando terminé, entonces ya pasé al noviciado. ¿Y por qué la congregación de la Madre Laura Montoya? Porque se hablaba mucho de trabajar con los indígenas y los marginados, los más pobres. Y eso me gustaba desde pequeña, sí. La vocación de servicio y el ascetismo son rasgos característicos de las hermanas misioneras de María Inmaculada, más conocidas como Lauritas, la congregación fundada en 1914 por Laura Montoya, la primera santa colombiana. Y ella, la Madre Carmen, es como la decana de esta misión. Con los primeros auxilios que nos enseñaban en el postulantado, entonces con ese poco conocimiento llegué aquí, entonces con cada persona que llegaba, a los mayores se les decía en ese tiempo, tío, ¿y esta planta para qué sirve? Y con los indígenas también. Entonces ellos me fueron enseñando. Así que según el paciente y la dolencia, la madre lo trata con medicina convencional o tradicional. Maneja ambos universos. Aquí también aprendió el Huanán Siqui, la lengua del pueblo indígena Huanán, que significa gentes. En el noviciado nos habían enseñado que más fácil se aprendía el idioma con los niños que con los viejos o con los jóvenes. Y así terminó quedándose y creó un centro de salud elemental por donde pasan pacientes con cuanto mal hay en la tierra. Muchos son víctimas de mordedura de serpiente. Y aquí hay medicina de gotas. ¿Estas las hace usted? Sí, hay mucha planta. Y uno tiene una botella que llaman aquí en el Chocó botella curada. Y uno ahí le echa todas las plantas que son para culebra. Y cuando crece mucho el río. Hay más enfermos, picados. Dice que no es por suerte que jamás la ha mordido una culebra. Porque la Madre Laura hizo un contrato con Dios de que no nos picaba. ¿Qué opina del nuevo Papa?
Pues al principio no me gustó por ser gringo, pero bueno. ¿Esto qué es? Boldo, ¿Para qué es? el hígado. Nos enseñó su boticario donde hay por igual fármacos occidentales o medicinas ancestrales. Lo que es medicina con otro nombre de otro país. No, y es buena. Esto es una botella curada, esto es con biche, el primero que sale, un destilado de la caña. Y uno Biche. le echa las plantas de culebra, de X, verrugosa, 24, todas las venenosas. Y uno la echa ahí, y entonces cuando viene un enfermo usted le da un trago para que le baje el veneno. En realidad la misión sería pacífica si la madre solo lidiara con pacientes lastimados por la naturaleza, pero es la guerra la que no la deja descansar. ¿Cómo hace usted para estar acá con todos estos grupos armados? Ah, no, porque ellos uno los atiende en la botica, pero ellos tienen que llegar ahí porque la Cruz Roja Internacional nos enseñó que afuera, donde habían los combates o tal cosa, uno no iba, porque lo podían empapelar, pero uno atiende ahí donde atiende toda la gente, entonces no hay problema. Cuando estaba la FARC, entonces como los helenos les vendían los que cogían los presos. ¿Los secuestrados? A los secuestrados, eso lo vendían como una mercancía. Entonces, como los amarran de pies y manos, como no pueden moverse, le entra la mosca en todos los orificios del cuerpo. La mosca pone un huevito y sale un gusano, y ese gusano molesta mucho. Entonces ellos daban permiso de unos días por medio, iba y sacaba los gusanos. ¿Hacerles curaciones? Sí, a los que estaban amarrados. ¿Y le ha tocado hablar con los jefes de los grupos? Claro. El pan nuestro de cada día. Ayer nomás vino una. En este enclave del Medio San Juan convergen las peores problemáticas: ausencia de Estado, cultivos ilícitos, el ser un corredor para extraer toneladas de droga y, por si fuera poco, la minería ilícita. Por eso, todos los señores de la guerra se mueven por acá. Dicen, los verdes son los ejércitos que están acá arriba. Están los helenos, está una disidencia de la FARC, están los gaitanes, está un grupo reducido del Clan del Golfo. Los tamajanes, si son tan cobardes porque lo maten a uno, de todas maneras uno tiene que morir. Cualquier día es bueno para morir. Y aquí han muerto cualquier tiempo. A la madre Carmen hay que hablarle fuerte porque escucha con dificultad. La vista también la tiene reducida, pero no tanto por la edad, sino por el asedio de la guerra. Pasándose el helicóptero por ahí, y todo el mundo se escondió. Y unos barrigoncitos ahí en esa cancha gritaban. Yo fui, lo cogí uno aquí, otro acá. ¿Niños? Pero, sí, unos muchachitos así como esa chiquita que está aquí. Y yo pensé que se nos iba a caer encima, entonces miré y me cayó un agua y me afectó los ojos, pero no sabía nada. ¿Veneno? ¿Glifosato? Que sí, eso que botan las avionetas cuando fumigan. Acá con la madre Carmen viven otras dos religiosas lauritas que trabajan con ella hombro a hombro. La hermana Jacqueline Rodríguez es la más joven. Hay momentos que por más que queramos, no tenemos toda la medicina y tampoco los equipos para responder en ese momento de emergencia. Algunos han venido como intoxicados, otros vienen preinfartados, pero ¿cómo se van a reanimar? Vienen heridos y ya vienen sangrando. Vienen las señoras porque se le vino el bebé sangrando demasiado. Se hace lo mejor posible, pero se quedan. Fallecen. Fallecen. Si le pregunto por la capacidad hospitalaria que tienen, se sonroja. No, esto aquí es muy reducido. O sea, porque tenemos lo que es el consultorio, aquí donde parte se guarda un poco la medicina, y un cuarto pequeño, decimos que es la área de hospitalización, una cama viejita, y ahí se atiende al enfermo. No tenemos más. Ahora nosotros viniendo por el río nos pararon y los grupos nos exigían que no movilizar medicinas. ¿Ustedes cómo logran traer las medicinas para acá? Bueno, ellos ya nos conocen, digámoslo así. Nos conocen y saben que esa medicina no es para una sola persona, sino para el bien de toda la comunidad, de todas las personas que llegan aquí, tanto afro como indígenas, incluso para ellos mismos. El servicio que ofrecen, muchas veces incluyendo la medicina, es gratuito, pero solo para la población civil. Yo a la gente común y corriente
Se las doy, pero los guerrillos les cobran 5.20. Que ellos como cobran su vacuna, ellos le cobran su vacuna a la gente. Entonces, por eso es que yo les cobro a ellos. Atiende toda clase de situaciones, partos, picaduras de culebra, heridos y temas de trastornos mentales y atiende a la población en general. Las líderes sociales de Chocó, como Elizabeth Moreno, también reconocen y admiran la misión que cumple la Madre Carmen en los confines de la guerra. Se ha convertido en la médica, en la enfermera, en la consejera, en la que le ha quitado muchos jóvenes a la guerra, a los actores armados, pero que también tiene ese poder de dialogar, de meter en cintura a muchos de los actores que llegan al territorio. Las misioneras que acompañan a la madre van y vienen, pero ella, como dicen, llegó para quedarse. La podemos encontrar acompañada de 2 o 3, pero por lo regular casi siempre están 2 con ella. La que nunca rota es ella. La que nunca rota es ella, siempre la está. Madre Carmen. Aquí donde hay todos los... allí hay una camilla, también se ponen inyección y todo. Y aquí una... ¿Y esta es su santa? Es Laura, sí. Nunca ha estado en el Vaticano. En 2013 tuvo la oportunidad de ir y de haber conocido al Papa Francisco, pero se atravesó su vocación. Cuando canonizaron a la Madre Laura y una hermana de la presentación me regaló el pasaje para ir. ¿A Roma? Sí, pero me dio la plata. No me dio el pasaje, sino en efectivo. La plata. Pero fíjate que había una hermana que tenía la mamá que le tenía que hacer qué operación. Entonces yo le dije a la compañera, vaya, hágale la operación a su mamá y se acabó la plata. Así es la madre, desprendida de lo material, franca y descreída de los políticos. No ve esos señores en Bogotá. Cuando yo estudié había que llegaba un senador, mejor dicho. Y ahora todos los días es peleando y robando. Pelean y roban, pelean, no. Varios políticos le han prometido donarle una silla de odontología, pero ese ha sido un milagro imposible. Que ya le vamos a traer, que ya le vamos a traer, que ya le vamos a traer. ¿Le prometen? Es un hecho. Nosotros ahí tenemos sus tablitas, sus 2 tablitas en las que sacamos la muela. Ojo al rudimentario taburete que hace las veces de silla odontológica. Esta es la silla de sacar las muelas. ¿Hace la odontología ahí? Sí. Oh, 88 años. Ajá. ¿Se arrepiente de algo en su vida? Claro, las bravezas. Un señor que le estaba quitando todo a otro. A la mujer la casa, el techo y yo le di unos garrotazos. ¿La respetan mucho? Sí, yo creo que nadie me ha amenazado todavía. ¿Qué opina de que las monjas no puedan dar misa? Pues machismo. O sea que la iglesia es machista. Para mí sí. Jesús fundó los apóstoles y todo eso. Pero ¿a quién se le apareció primero? ¿No fue a las mujeres? No. Ahí está, pues. Era la época y aguántate morena, como dicen aquí. Entre sus planes no está retirarse a descansar, ni mucho menos marcharse. Dice que las ciudades son prisiones voluntarias. Ah, no, irme a la cárcel. Yo por edad debería estar en Popayán. Aquí algo se puede hacer y allá que nada. Como ya por la edad, si uno sale a la calle, que lo va a pisar un carro. Por aquí el calor es abrasador y las lluvias constantes, pero la madre siempre está impecable, con el blanco de monja, de enfermera y en son de paz. Bueno, hágase para allá, pues no. ¿Usted qué opina de que las mujeres aborten? Me parece injusticia. ¿No está de acuerdo? ¿Por qué? Primero, porque mis conceptos religiosos. Dios da la vida, ese. Y si no eran capaces de criarlo, entonces, ¿para qué durmieron con el Señor? Yo no entiendo eso. En la trastienda de la casa tienen gallinas, estanques con peces y una inmensa huerta que ellas mismas cultivan. Esta es la moringa. Pero cuando le da la fiebre a los gusanos, mira cómo la dejan. Es una mujer con chispa, de mirada amorosa, y si no es porque ha estado entre la guerra más de medio siglo, uno pensaría que es delicada para semejante faena. Este es un trabajo muy fuerte, muy exigente. ¿Son solo mujeres ustedes acá? Claro, y para que van los hombres que apenas comen y estorban. Mentira, sí sirven. Así como la ven, es burletera y no deja títere con cabeza. Jacqueline, ¿le ayuda mucho? Ay, pues la sabia ya sabe porque ella estudió
Y yo estudié en la Universidad de la Vida. Esa sabe hasta volar de día, mentira. Ay, hermana. Este es el famoso venadillo. ¿Para qué es? Para paludismo, es la última Coca-Cola. Así vive la madre Carmen, así ha vivido más de 60 años acá, entre sus plantas, la guerra, sus pacientes y la fe, siempre entre penurias. ¿Y agua? ¿Solo de la lluvia o tienen acueducto? No, lo que viene del cielo es acueducto, soñate todos los... Ya les van a mandar el agua, ¿sí? Olvídate, es como la silla. Las Lauritas dicen que confiar en Dios es lo mismo que tener, y vaya que la madre Carmen ha creído en eso. No hay otra forma de que haya hecho este apostolado y viva para contarlo. Esta es la primera entrevista que da la madre Carmen a un medio nacional. Es difícil llegar donde está. Y además ella suele decir que el tiempo y las fuerzas las prefiere gastar con sus pacientes. Estamos honrados de que haya hecho una excepción. Gracias por tanto. Nos vemos, los espero después de comerciales. La suerte de dos hermanas gemelas idénticas que encontraron un lugar en el mundo. Ya nos vemos. Para las gemelas Gaby y Emma Espinosa, ser mujeres era más que un anhelo, era una fuerza vital que las ha definido siempre. Ellas no salieron del closet una, sino dos veces y emprendieron juntas y bien acompañadas el largo camino médico y burocrático que implica hacer una transición. Simón Posada estuvo con ellas y entendió por qué las dos hermanas son inseparables. Si eran idénticos de niños, hoy son igualitas y más unidas que nunca. Cuando cuento mi historia, cuando hablo de mí, nunca la puedo hablar en singular. Siempre tiene que ser en plural y en conjunto con ella. Y por ejemplo, yo no puedo decir que yo nací sola. O sea, ni que voy a morir sola. Ay, bueno, sí. Usted no me vaya a arrastrar, hermana. Bueno, pero algo está así. Está bien, no te llevo conmigo. Aunque suelen hacer chistes todo el tiempo, para las hermanas Gaby y Emma Espinosa, su historia es un asunto serio, muy serio. Crecieron en el barrio Villa Elena, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, y desde pequeñas sufrieron violencia y discriminación. Su padre fue desaparecido cuando tenían 8 años. Mi papá, más o menos en el año 2003, él se desapareció, él era ganadero, y él fue a hacer pues, un negocio en el Cumaral Meta, y la verdad, nosotros no volvimos a saber nunca más de él. Por esto, su mamá asumió toda la responsabilidad de la crianza. Sin embargo, la desaparición de su papá les brindó una oportunidad. Que gracias, entre comillas, a ser víctimas, nosotras fuimos becadas en la universidad. Gabriela es profesional en lenguas modernas y yo psicóloga. Pero su niñez no fue nada fácil. Nosotras siempre fuimos muy afeminadas. A veces como que nos molestaban. Los que hoy eran amigos de ellas, mañana podían terminar siendo sus peores enemigos. Pero a veces nuestro amigo hombre era como, no se sabía si era amigo o enemigo. Desde pequeñas conocimos la traición. Lo hemos tratado de sanar, lo hemos trabajado, ya lo vemos como con otra dinámica. Lo trabajan con mucho humor. Sí, yo me acuerdo mucho que hasta mi mejor amigo me logró descalabrar como unas 3 veces con piedra, con un martillo. Este coco es duro al parecer. Tantos ataques alrededor las hicieron más unidas, al punto de que desarrollaron un sistema para comunicarse sin palabras entre ellas. Nos hacemos como gestos o vemos que alguien nos está mirando y yo como... y ella me entiende todo. O nos hablamos así y yo le digo... Y ella me lo entiende todo. O sea, como que me alcanza a leerlo. No sé cómo hace, pero nos entendemos. Ese es nuestro poder psíquico incógnito. Incluso, las gemelas suelen compartir su closet para vestirse muy parecido entre ellas para ciertas ocasiones, como en esta entrevista. ¿Cuál ha sido el mayor malentendido? Ay, es que nosotros tenemos malentendidos hasta por sacar la basura. Le peleamos por cualquier cosa, literal. ¿Y tienen el closet igualito? O sea, No. Pero si nos compartimos. ¿Es una casualidad o qué? No es que sea tan casualidad, sino que para ciertas ocasiones nos gusta vestirnos igual. Cuando tenían 12 años y ya todo era muy evidente, las dos terminaron por confesarse que no les gustaban para nada las mujeres. Y también encima de todo nos confesamos que nos atraían las cosas femeninas, que queríamos ser mujeres. Desde siempre, las gemelas Espinosa han sido muy espirituales y empezaron a hacer rituales y a desear con fuerza que de un día para otro, como por arte de magia, amanecieran convertidas en mujeres.
y durábamos 1 o 2 horas. Nos arrodillábamos enfrente de la pared y comenzábamos a orar y rezar y le pedíamos a Dios o a los santos que nos volvieran mujeres. Y todos los días. Buscábamos por internet como hechizos, entonces que pon debajo de la luna llena un cuarzo con una foto tuya y el deseo más que más quería, y en el deseo era ser mujeres. Sí. Nos acostábamos con balaquitas y al otro día para mirar, y lo primero que nos mirábamos era ver si parecíamos siendo mujeres, pero eso nunca pasó. Disimular se hizo cada vez más difícil y terminaron por salir del closet de una primera vez. Porque es así, ellas consideran que salieron del closet 2 veces. Primero para decir que eran hombres gay y luego, más adelante, para gritarle al mundo que eran mujeres trans. Mi mamá y mi hermana nos cogen y nos preguntan en la sala y nos dicen que les dijéramos la verdad, que si nosotros nos gustaban hombres. Y nosotros les decimos y pues ellas se ponen muy mal. Mi mamá nos lleva a psicólogo para tratar de cambiar. Pero las gemelas tuvieron mucha suerte. La terapeuta a la que las llevó su mamá le explicó que no había nada mal en ellas y que todo era perfectamente normal. Así, su mamá empezó a aceptarlas poco a poco. Pero el camino no fue nada fácil. En un momento en que Emma se fue a vivir a otra ciudad, Gaby se quedó sola y tuvo un intento de suicidio. Me tomé unas pastas y escribí una carta. Me sentía sola, me sentía que no encajaba, me sentía mal, pero nunca supe la raíz del por qué, no sabía. El porqué que Gaby estaba buscando apareció en un video de YouTube de una mexicana que documentaba su proceso de transición. Y ahí todo tuvo sentido. Empezó a investigar y terminó encontrando respuestas en unos grupos de apoyo que organizaba una lideresa bogotana, conocida como Laura Weinstein. Cada relato, cada historia que contaban ahí, yo decía como, ¡ah! Esto me pasó a mí, o este pedazo me pasa a mí, esta sensación yo la sentía, terminé saliendo de ese grupo de apoyo y diciendo, sí, soy una mujer trans. Desde ese momento Gaby empezó a ver su vida y su pasado con otro sentido. Ella nunca se había identificado con el sexo que le habían dado al nacer y no estaba de acuerdo con lo que la sociedad esperaba de ella solo por el hecho de haber nacido como un niño. Por eso se habla que el género es una construcción social, o es la sociedad quien dictamina cómo se debe comportar una mujer o un hombre. Por eso, ella considera que esta revelación le salvó la vida. O sea, yo tenía una tristeza grande, nunca sabía por qué, tenía un vacío por dentro, y cuando me di cuenta era eso. Yo le estaba huyendo a mi realidad, que era ser mujer. Un par de semanas después de esa revelación, habló con su mamá. No, amor, la decisión que tú tomes, yo voy a estar ahí para apoyarte. Ella como que también prefiere tener una hija viva y trans a un hijo muerto. Gaby invitó a Emma a transitar con ella. En un primer momento se negó, pero un día, en la ducha, tuvo una revelación. En ese momento salió como esto de la moda andrógina y yo quería irme por ese lado y yo decía como, pero si yo ya quiero utilizar faldas y quiero verme con una estética femenina. Salí del baño y le dije a Gabriela como, amor, yo quiero transitar contigo. Y ella se puso súper feliz. Y lo primero que en ese momento comenzó el funeral de sus nombres de nacimiento. Gabriela escogió su nombre por un personaje de la película High School Musical y Emma por una serie de televisión. Era una serie que se llamaba Once Upon a Time y amaba esa serie y la protagonista se llamaba Emma y como que me gustó mucho y lo adopté. ¿Cómo se relacionan ustedes hoy en día con el nombre que tenían? No nos gusta que nos lo pregunten, o sea, como que es nuestro nombre muerto. Como que nosotras ya dijimos, no, ya le murió y nosotros solo lo permitimos de pronto con personas que nos conocían antes, como familiares realmente, con personas muy antiguas. Se podría pensar que lo más difícil fue tomar la decisión de transitar, pero los obstáculos estarían lejos de terminar. Por ley, las EPS en Colombia deben acompañar a las personas que quieran cambiar de sexo en todos los aspectos. Por un lado está el tema psicológico, el tema hormonal y el tema quirúrgico. No es un proceso de la noche a la mañana, es costoso y depende de cada cuerpo. Los médicos creen que ellos tienen como el título de Dios o de sabedores y ni siquiera hacen investigaciones sobre personas trans. Además que muchas veces te atienden pasantes. O sea, no profesionales, sino otros estudiantes, te morbosean, te miran raro. Muchas veces han llegado a donde médicos que no tienen ni idea cómo afrontar un proceso de transición. ¿Qué le dijeron al médico general? Que somos unas personas trans y entonces que queríamos comenzar todo el proceso. El médico general me dijo, no sé cómo es, por eso nosotros tenemos que llevarles la ruta de cómo ellos deben de guiarnos y dónde mandarnos. ¿A ti te pasó lo mismo? Sí, a las dos. O sea, fueron donde un médico que no tenía ni idea. Sí. Menos mal, las gemelas han estado juntas en esto. Si para una persona heterosexual ya es de por sí difícil encontrar su lugar en el mundo, para las personas trans es un proceso solitario en el que Gaby y Emma han estado ahí, la una para la otra.
Gaby fue mi maestra, yo transité gracias a ella. Muchas veces yo la acompañaba o... Sí, vamos juntas. Es que nuestra transición es compartida. Por eso nos gusta vestirnos igual, queremos tener las mismas operaciones. Queremos como lo mismo porque no queremos perder eso de vernos iguales. Y así como a los enfermos de cáncer no les aprueban ciertos tratamientos que son fundamentales, a ellas tampoco les aprueban ciertos requerimientos de salud para su transición. Hemos tenido citas médicas donde yo entro y casi que me quitan toda mi ropa y hay 10 personas literalmente en mi cita médica. Pasantes con el doctor, nos ha pasado también doctores donde cuentan nuestro caso a otros pacientes y se burlan. Esa falta de comunicación con los médicos empieza incluso desde la manera como se refieren a su procedimiento. Transgénero son las personas que hacen una transición de género sin involucrar una transición sexual. Cuando se habla de transexual, es una persona, una mujer trans que nació con pene, pero se hace una reafirmación y se hace una vaginoplastía. Inclusive esas categorías no nos gustan, son representaciones más médicas como incongruencia de género y esos términos terminan siendo términos violentadores para nosotros. Por ejemplo, yo voy al endocrino a que me haga mi tratamiento hormonal o que me diga y a veces ellos no saben, tenemos que educarlos, enseñarles que es una persona trans, cuando ellos, según su dependencia, deberían de saber sobre esos temas. Incluso, muchas veces han sido tratadas como enfermas mentales. Y ahora ya no lo llaman disforia de género, sino incongruencia de género, como si nosotras estuviéramos incongruentes. Y es que nosotras no somos incongruentes. Y no es ninguna enfermedad. El camino para ser una mujer trans no tiene fin y ningún caso es igual a otro. Cada quien decide hasta dónde va y qué quiere y a qué se puede someter. Todo el tiempo estamos en transición porque eso es mentira de que todas las personas trans tienen un ideal, porque es lo que te decíamos, en el paso del tiempo yo voy descubriendo si yo quiero operarme los senos, si no quiero operarme, si quiero tomar hormonas o no quiero tomar. Pero una cosa son las operaciones y otra es el mundo hormonal, en el que las gemelas ya han logrado ciertos avances. Nosotras íbamos a ser propensas a ser calvas, porque mi papá tenía alopecia. Entonces eso nos ayudó como que ya no sufrimos tanto de alopecia. Y si el tema médico es difícil, el afectivo puede ser peor. Suele pasar que yo a veces en algunas fotos no me parezco trans y las subo a redes y ellos me comienzan a hablar así, los hombres súper entregados, y luego les digo, oye, ¿tú eres consciente que soy trans? Porque mi perfil o mi muro lo digo, y me dejan de hablar o me tratan mal o comienzan como comentarios súper feos o con un fetiche muy grande sobre los cuerpos de las chicas, tanto de los chicos trans. Entonces a veces relacionarse y encontrar pareja es un poco complejo. Los hombres tienden a deconstruirse a través del placer. Entonces, ellos primero les entra el placer de explorar qué es estar con una mujer trans, pero nunca son responsables afectivamente o no son conscientes de las emociones de nosotras. Entonces, terminan lastimándonos, se van y no les importa nada. No, un objeto sexual. Problemas en la salud, problemas en el amor y, ¿cómo no?, también problemas para conseguir trabajo. Íbamos a entrevistas como de marcas de ropa en donde veíamos que entraban personas muy femeninas, pero nosotras no, por ser mujeres trans. Y nos rechazaban. También les ha pasado que por cuenta de su cambio de nombre, algunas empresas buscan excusas para no contratarlas. Eso le pasó a Emma en un call center. La chica me hizo súper bien la entrevista y todo muy bien. Y lo primero que me pregunta es como, ¿tú ya tienes tus documentos cambiados? Yo le dije, sí, yo ya los tengo cambiados. Me dijo, pero es que aquí yo veo que los de primaria tienen tus otros nombres. Y yo le dije, sí, no hay ningún problema. Y yo le dije, igual tengo la escritura pública, tengo como corroborar. Y me dijo, bueno, entonces nosotros te estaremos llamando. Pero nunca la llamaron. Por eso y por muchas otras cosas más, la comunidad LGBTIQ+ está trabajando para que sea una realidad la Ley Integral Trans, un proyecto legislativo que busca la igualdad y la participación plena de las personas trans y no binarias en la sociedad. Sí, y además que es una ley que está construida por voces trans y hecha por voces trans, sí, porque realmente está pensada en las necesidades de las personas trans, ¿no? Como poder respetar un nombre identitario, tener una salud integral, tener derecho a la vivienda, a la educación, que son cosas que nos han negado a las personas trans históricamente. Al tomar la decisión de transitar, las gemelas Espinosa no tomaron el camino más fácil. El año pasado, sin ir más lejos, en Colombia mataron a 361 personas trans, casi una cada 24 horas. Sin embargo, Emma y Gaby saben que, a pesar de las múltiples dificultades, ellas tomaron el único camino que tenían para ser felices.
Según el Centro de Estudios Económicos de Colombia, ANIF, han mejorado las cifras de ocupación laboral de las personas LGBTIQ+, especialmente después de la pandemia. Pero como unas son de cal y otras son de arena, el informe también advierte que la tasa de desocupación de esta comunidad es un punto más alto en comparación con el resto de los colombianos. Hay que seguir trabajando para cerrar las brechas. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Espera en Séptimo Día, arrendar una vivienda o una habitación puede convertirse en pesadilla. Propietarios denuncian inquilinos que dejan meses de deuda, subarriendan sin permiso o los ponen en riesgo de perder su propiedad. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.